Bienvenido. Para mí es un honor que estés aquí, que participes, tenerte en entre mis entrevistados en este podcast es verdaderamente un placer. Seguramente que lo conocen, lo van a reconocer. Es Enrique Martínez, es actor, es cantante, compositor e improvisador vocal. Sus trabajos teatrales han estado siempre muy ligados a la música contemporánea y sus capacidades de improvisación vocal en el blues, en el folk y hacia los sonidos más ancestrales también. Su investigación actual se centra sobre la voz en acción y voz corpórea, que nos va a hablar mucho de esto. Ha sido alumno de voz y colaborador teatral del catalán Steve Grasset, nos hablará de él también. Lleva más de 31 años dedicados profesionalmente a la actuación y ha gestionado numerosos proyectos en torno a nuevos lenguajes teatrales y musicales. Es fundador de la compañía teatral Arena Teatro y la productora Unidad Móvil. Largo currículum lleno de grandes aventuras y de un gran currículum profesional. Enrique, ¿la voz es la vía más directa para expresar las emociones? Pues sí, bueno, tenía solamente que aclarar un poco que el currículum que has mencionado, muchísimas gracias, pero es como mi pasado, ¿no? Quiero decirte que es la mochila gratificante que tengo a mis espaldas, pero que ya era fundador de Arena Teatro, cofundador, Comunidad Móvil, son productoras de las que he trabajado durante los años 80, 90, imagínate lo que ha pasado ya. Y a partir de 2000 fue cuando empezó mi nueva etapa con la voz en cuanto a utilizar elementos que añadían a lo que ya había trabajado. Y a tu primera pregunta de si la voz transporta emociones, tengo que decir que siempre transporta emociones la voz, que la voz no está separada ni del cuerpo, ni de la mente, ni del espíritu. Entonces eso es lo que fui aprendiendo a partir de mi nueva época que yo llamo 2001, Odisea en el Como espacio. dice del espacio, Sí, sí. entonces el poder de los armónicos entró en mi vida para desarrollar la voz desde otro sistema de creencias, aunque todo lo que había hecho hasta ese momento pues formaba parte de la base de lo que sería mi trabajo. ¿Pero Entonces, crees que es la vía más directa? O sea, la voz entramos a con través de la la... emoción, sí, la voz es lo más directo que hay para entrar en el mundo emocional, sí. Y creo que de todos los instrumentos, la voz humana como instrumento es el más poderoso que existe. Haces alusión a la etapa de la compañía Arena Teatro, con la que compartías aprendizajes y escenario con Steve Grasset, que fue galardonado por sus trabajos en escena y al que te refieres como tu gran mentor, ¿no? ¿Qué aprendiste de Steve Grasset? Bueno, es Esteve Grasset, que es Esteve Grasset. catalán, sí, que murió en el año 96, muy joven, y él fue mi maestro, y lo que aprendí con él fue la voz en relación a lo que era la psique, lo que era la mente, lo que era la unión con el cuerpo, lo que era la acción y la reacción. Con él no entrábamos en el mundo emocional. Lo que sí, lo que pasaba es que a veces, pues, trabajando al piano sucedía pues que te emocionabas o que de repente empezaban a salir pues emociones de rabia y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, que pues nos dejaban, a mí me dejaban perplejo, por otro lado. Lo que a mí me atrajo de trabajar con él fue que él intentaba técnicamente y lo demostró que se podría abrir la voz humana, se podía abrir sus registros y que estaba en relación al cuerpo. De ahí viene la terminología que uso de la voz corpórea, en el sentido de que es voz que resuena en el cuerpo. Para él eso ya estaba claro. Entonces él podía subir a agudos muy femeninos siendo hombre y a bajos muy bajos, hacer lo que es la voz jan, que es la voz grave, la voz esta que utilizan algunos lamas tibetanos. La utilizaba ya técnicamente, por ejemplo, para trabajando pues, textos de Shakespeare de una Uh -huh. forma como si fuera música contemporánea. Él se unió mucho a músicos de la clásica contemporánea, como fue Carmelo Bernaola, famoso autor de Verano Azul, pero que ha hecho cosas extraordinarias. Pero decirte, él trabajó mucho con María Pardo, trabajó con músicos de la clásica contemporánea aquí en Madrid durante unos años y luego Uh él -huh. se dedicó en Arena, la compañía que fundamos, a desarrollar el teatro como si fuera una partitura de música contemporánea. Todo lo que estaba en escena tenía que sonar, tanto la escenografía como los pasos de los actores. Bueno, hoy en día creo que sería un trabajo como muy contemporáneo aún, sería un trabajo muy actual porque no era solo la narrativa del texto, sino lo que sonaba en escena. Entonces se trabajaba, se improvisaban durante muchísimas horas para sacar a lo mejor 2 minutos de lo que él llamaba la verdad.
Entonces, yo aprendí con él lo que era la voz en acción, la Ujú. acción-reacción con la voz, el ir más allá de los límites aparentes para descubrir que dentro de nosotros pues, hay una fuente energética inagotable, tanto para la voz como para el cuerpo, y, y esa fue mi base. ¿Mm? Yo, por ejemplo, conozco muchos estudios acerca del cuerpo, el cuerpo y las emociones, pero la voz todavía es como, es un área en el que no se ha investigado demasiado científicamente, quiero decir. O sea, no hay realmente estudios científicos que hablen acerca de la voz. Hay un gran nicho ahí por descubrir Mm. y por investigar. Sí, yo creo que está todo por descubrir. Dicen que todo está hecho y dicho y yo creo que no. Porque cuando cambian la forma en cómo aparecen las cosas, ya el contenido también cambia. O sea, yo empecé creyendo en la voz desde un lugar y ahora creo desde otro. Ahora el lugar desde el cual creo es que la voz es alma, es energía que toca un mundo celular, un microcosmos que conecta con un macrocosmos. O sea que la voz como forma de oración, por ejemplo, a través del Mm. canto existe desde el principio de los tiempos casi, desde el principio de la humanidad. La voz como un elemento chamánico, como un elemento de unión con la naturaleza. Entonces todo eso tiene que ver con la voz humana, tiene que ver con el origen. Y creo que hay aunque resulte un poco ciencia ficción, puedo comprobar, puedo prometer y prometo que la voz existe como un campo vibratorio. O sea, nosotros somos vibración, nuestro cuerpo es vibración, son frecuencias y dentro también hay frecuencias. Entonces, toda la frecuencia baja tiene que ver con, si pusiéramos el piano como una prolongación del cuerpo humano, pues las notas bajas del piano son el equivalente al cuerpo humano, son el equivalente a la resonancia de las notas en el cuerpo, de la voz en el cuerpo. Y todos los elementos más aéreos, la voz más aérea, más aguda, tiene que ver con esa vibración que está afuera también. ¿Sabes? Puedes absorber espectros de esos armónicos que están dentro y fuera. Los armónicos son la vida de todo lo que vibra. Son Ahora te iba a las células preguntar, del sonido. ahora te iba a Eso. preguntar yo Sí, por todo esto. De hecho, has nombrado, ¿no? Armónicos sí, armónicos externos, internos. Y yo sí, quería preguntarte, ¿no? Que leyendo tus textos, los textos que tienes en la web, que son sí. fabulosos, o sea, es Gracias. filosofía pura. Mm, Leyendo tus textos y reflexiones, hablas mucho de las emociones. De las mm, emociones tienen su equivalencia en sonidos. A mí esto es algo que me ha entusiasmado. sí. Explícanos cuáles son esos sonidos y si hay emociones que tienen que ver con este grado de ser más agudas o de ser más graves, ¿no? Con este rango. Sí, en cada persona se manifiestan de forma distinta las emociones primitivas, que yo llamo las emociones básicas, ¿no? Ujú. El gozo de vivir o la rabia, o todo este tipo de emociones se manifiestan de forma distinta. Pero digamos que las partes bajas, medias del piano, que son el equivalente a notas eh, medias graves en el cuerpo, que van de la parte media del cuerpo hacia el bajo vientre. Todas estas tienen que ver mucho con los sonidos que nos conectan con la tierra, con los sonidos que de lo grave contiene lo agudo. O sea, cuando Ujú. trabajamos notas graves, cuando trabajamos esas emociones más terrestres que están más en relación con los resonadores más bajos del cuerpo, pues estamos conectando mucho con la fisicidad del cuerpo y la fisicidad como algo también espiritual o magnético. Y las partes más medias y más agudas tienen que ver con la parte más emocional. En la parte del plexo solar está el diafragma y ahí tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la falta de autoestima, tiene que ver con la confianza primordial. El diafragma es un músculo que se abre al nacer y que se cierra al morir inmediatamente. Y el mecanismo de comunicación de un bebé nada más nacer es su emisión de sonido, es su grito, es su llanto, es su gorgojeo, es la manifestación de la vida.
Entonces, ascendiendo en el piano, como esa metáfora del cuerpo humano, o sea, nos vamos encontrando con esos sonidos soprano, que son celestiales, que son femeninos, pero que también están incluidos en el hombre. Nos vamos a los sonidos más de la infancia, a los sonidos de la niña o del niño en su trauma, en su inhibición, en su miedo, pero también aparecen los arquetipos como el niño o divino. O sea, son sonidos que tienen que ver mucho con la magia de la niñez. Aparecen realmente momentos de magia absoluta, ¿no? Que tienen que ver con esas emociones y que tienen que ver también con esos registros y esos lugares del cuerpo donde se ubican. Yo, por ejemplo, te quería preguntar, estaba escuchándote y, bueno, claro, tienes un oído muy afinado. ¿Tú distingues qué tipo de situaciones ha vivido una persona, más o menos, a través de su voz? Sí, sí. Es como si la voz hablara a través yo le llamo el aura de la voz. Tú puedes emitir un sonido y alguien puede escuchar un sonido muy agradable o desagradable o grave o agudo. Yo escucho lo que yo llamo el aura de la voz. O sea, es como el niño que clama, como la inhibición que sientes, e incluso siento las tensiones que hay en el cuerpo. Porque lo que suelo hacer es hacer antes una comprobación a nivel de canto de armónicos proyectados sobre el campo áurico, sobre el cuerpo, para ver en qué lugares hay tensiones y dónde se manifiestan esas inhibiciones o posibilidades también, ¿no? Pero cuando escucho una voz, no solo la voz del timbre, que es la personalidad de una forma hablada normal, ¿no? Sino cuando ya extiendo esa voz y a trabajo de esa voz, lo que escucho es ese aura de la voz, ese sentimiento de la voz, o esa emoción, porque el sentimiento ya está pasado por el filtro de la cultura. Claro, es que hablando, has nombrado los traumas, que yo ahora quiero hacerte una pregunta, porque hay un texto fantástico y maravilloso que has escrito, ¿no? Que quiero decir ahora, ¿no? Es cada cual tiene sus traumas en diferentes partes de su ser, de su cuerpo, lo que equivale a diferentes octavas, notas o alturas. Y a mí eso me parece algo increíble. Cómo a través de la voz realmente eres capaz de localizar, ¿no? O sea, los traumas están ahí, no solo en el cuerpo, como ya he dicho antes, que hay demasiados estudios que acercan el cuerpo a un lugar mucho más, verídico, sino a través de la voz, ¿no? Entonces, esta frase a mí me recuerda a todos esos momentos en los que nos callamos, en los que sentimos vergüenza, ¿no? De que pensamos de que todas esas emociones se han ido y sin embargo siguen en el cuerpo, pero es que siguen en la voz. Sí, sí, porque la voz es el cuerpo y es mente consciente e inconsciente también. Entonces, el cuerpo tiene como tú sabes bien, una memoria celular absoluta. Uh-huh. Y te van a aparecer recuerdos no sé, con 60 años que tuviste de bebé, o que tuviste a los 15, o la relación con tu madre o con tu padre. Todo eso aparece. Claro, no puedes decir exactamente, esto te pasó tal día ni en tal fecha, eso sería ilusorio y absurdo, pero sí saber que hay que liberar toda esa serie de tensiones que se acumularon en el cuerpo para poder llenarlas de vida y de gracia en el vivir, ¿no? De gracia en el sentido de la gracia, ¿te creéis? No de Oye, gracioso. y con tanto sonido, ¿el silencio qué es? O sea, ¿qué es para ti el silencio? Para ti, no como Enrique, sino para ti en todo esto, ¿no? En el sonido, en los armónicos. ¿Qué significa, qué importancia tiene el silencio? Pues yo siempre digo que el silencio es más importante aún que el hacer la voz, siempre y cuando antes hayas hecho la voz, el sonido. Quiero decir que, digo, tanto ruido para qué, tanto sonido para qué, pues para luego oír de otra forma y para percibir de otra forma. No solamente que tengas el oído absoluto, no es eso. Se trata de percibir esas frecuencias en tu cuerpo, de percibir diferentes niveles energéticos en un desierto o en un bosque o dentro de tu casa o incluso en la ciudad, para saber que el oído es psicológico y puedes elegir, seleccionar aquello que quieres oír o no. Entonces, el trabajar mucho el sonido, o de una forma moderada también, pero intensa, hace que el silencio esté cargado de otro significado y de otro poder y de otra fuerza. Trabajar a través de los armónicos y a través de la voz, desde un lugar del cuerpo,
del cuerpo interno y recibiendo también, podemos escuchar la energía que hay externa y llevarla al cuerpo en ese silencio. El silencio de la voz, en vez de llamarlo meditación, lo llamo el silencio que habla, porque uno se queda sentado poniendo las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, en la tierra. Eso es muy importante para recibir la energía de la gravedad, la energía de la tierra. No vale cruzarse de piernas ni nada de eso, por lo menos en mi forma. Y es escuchar lo que oyes dentro y lo que oyes fuera y llevarla al cuerpo sin empeño, dejando que sea. Y no luchar con la mente y dejar que sea ese silencio te hable e integre todo ese sonido que se ha ido moviendo dentro y fuera de ti. Entonces la voz se carga a través del oído, a través del silencio, a través de lo que algunos llaman la escucha activa, pues la voz propia, el sistema vocal está unido al oído y se carga. Los grandes tiempos de escucha, los grandes tiempos de silencio integrativo, cargan la voz, la hacen más poderosa, hace que resuene más en el cuerpo. Entonces es necesario, después de hacer tu voz, después de hacer tu sonido, dejar un momento equivalente, proporcionalmente equivalente, si has hecho 7 minutos de sonido, 10, hacer 3 o 5 minutos de silencio para integrar todo eso que se ha movido dentro de ti. Como una práctica, como Es cuando una uno hace práctica. una práctica de yoga y hace su meditación para que el trabajo vaya sentando, ¿no? Eso, podría ser al revés también. O sea, con los años aprendes a trabajar con la condición de menos es más. Entonces podría ser también el estar escuchando, estar meditando y de repente pues empezar a emitir sonido y darte cuenta que la voz por transferencia de la naturaleza, del maestro, de quien sea, pues tú empiezas a sacar una voz que no habías sacado antes. Puede suceder. ¿Te ha pasado, Enrique, que has estado trabajando con alguien con los armónicos y con la voz y que haya cambiado su timbre de voz? O sea, ¿cambia nuestro timbre de voz y nuestra voz a medida que vamos resolviendo cosas internamente? Mira, no cambia el timbre. Cambiar el timbre sería como una especie de engaño hacia nosotros mismos. El timbre es nuestra personalidad vocal, son los armónicos. Tu timbre es tu personalidad vocal y mi timbre y mi personalidad vocal son tus armónicos y mis armónicos. Igual que la diferencia entre el sonido de un violín o una trompeta. Pero sí se abren las diferentes voces de la voz que hay dentro de ti. Entonces, es como el mundo de la voz se abre por completo. Entonces, esa frase que se suele decir de me gustaría encontrar mi propia voz, creo que no es suficiente para darte cuenta de todo lo que abarca tu ser, que se manifiesta en múltiples voces. Puedes abrir el registro. Si normalmente iba a decir un belcantista, pero eso suena muy cursi, una persona que canta en registro de ópera suele trabajar 2 octavas y media, pues en la voz natural puedes abrirte a 4, 5, 6 octavas, porque hay sonidos que tienen un valor, que no tienen por qué ser explícitamente un valor musical, aunque para mí se lo tengan, ¿no? O sea, sonidos salvajes, sonidos al límite, sonidos que están en dobles voces o 2 armónicos a la vez. Eso está en todas las personas y en el género femenino y en el masculino. O sea, y en la parte, el hombre tiene que desarrollar su parte femenina, también llamada por Jung su ánima, y la mujer tiene que desarrollar también su contraparte espiritual, que es masculina, llamada por Jung el animus. Entonces, dentro de uno mismo, para poder abrir ese campo de voces que tenemos. No significa que tengas que ir a ser un virtuoso o abrir la voz por obligación, por fuerza, porque para demostrarte a ti mismo, para demostrar yo que sé mucho, sino es una llamada de tipo espiritual, vamos a llamarlo, ¿no? Una llamada de tipo interior. Las personas vienen porque quieren solucionar algo con su vida y vienen a trabajarlo a través de la voz porque sienten la llamada a través de la voz, no a través de otra cosa, que es perfectamente factible, por supuesto. Pero evidentemente, cuando trabajan conmigo, la voz se les abre y les cambia. Les Y cambia lo cuando haces la percepción. y lo haces a través de los armónicos, que
también Sí, hemos pasado por encimilla porque ahora quiero que me cuentes realmente qué son los armónicos y cómo trabajas con ellos. pues sí, los armónicos son la vida del sonido. Entonces, normalmente un músico suele llamar a los armónicos dentro de... El sonido, la resonancia que hay arriba, el músico le llama armónico y overtones en inglés, sobretonos, porque está siempre por encima. Pero armónicos están en el cuerpo y también están los subarmónicos, que son las resonancias del cuerpo, que son como una especie de sonidos agudos que aparecen o de resonadas como huecas, graves, que de la propia resonancia ósea, de la propia resonancia del cuerpo, incluso de su campo magnético, de la energía que hay alrededor. Entonces, los armónicos son la vida del sonido. Los armónicos son las células del sonido y están dentro y fuera. Es el principio de la vibración y todo se compone de armónicos. Es como si juntáramos las células, ¿vale? Las moléculas son células, luego se transforman en tejidos musculares, los músculos, pues es así. Una nota, un do, un re, está formada por una acumulación de armónicos, más graves y más agudos. Entonces luego hay una proporción aritmética en cuanto a lo que son el canto de armónicos, que suelen aparecer en escalas pentatónicas, hay una geometría, bueno, hay una geometría también, y hay también una numerología, y hay también una escala que se corresponde a eso que llaman armónicos. Pero en el concepto que yo quiero aclarar es que armónicos es toda la vida del sonido. Lo que vibra es por los armónicos. Imagínate que son sonidos muy agudos, muy agudos, muy agudos, o muy graves, muy subgraves, como un elefante, que el oído humano llega a oír hasta como mucho, como muchísimo 20.000 hercios, que es bastante más allá de la nota más aguda del piano, ¿m? Pero el cuerpo sí percibe más de 20.000 hercios, el cuerpo de una persona. Pero un delfín, o esa es la famosa frase del delfín y de la ballena, que se comunican a 150.000 hercios. O sea, que percepción, igual que un perro tiene mayor capacidad auditiva o un caballo. Esa capacidad auditiva también le da cierta intuición. Ujú. Hablabas de los armónicos, perdona, y entonces también has nombrado a los resonadores. Y Mm. yo quería preguntarte qué relación hay entre los resonadores y los chakras y de qué trata esa teoría de resonancias mórficas del Ajá. biólogo inglés Rupert Sheldrake, que he visto que hablas Sí, mucho de él. sí, me gusta mucho como es bioquímico, y puedo decir, si es bioquímico, pues hay ciertas cosas que si los dijera un taoísta dirían, este está chiflado. Pero como es bioquímico, ¿sabes? Él ahora tiene una conferencia que llama El Sol tiene conciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene varios libros y uno de ellos es La herencia del pasado, ¿no? Entonces, hablar es uno de sus casos, uno de sus ejemplos, cómo la herencia del pasado se refiere a nuestros ancestros, cómo la biología, la genética puede influir en nosotros, ¿no? Lo heredado. Pero él habla de que hay una reacción más allá de lo que es la influencia del ADN a nivel molecular, a nivel celular, existe la influencia energética Ujú. que depositamos, que va con nosotros. Entonces habla de que hay una resonancia que influye a ese nivel celular, como si hubiera una influencia que está por encima de lo que es la química, lo que podríamos llamar la química. De hecho, su pareja actual, ya son muy mayores, más que yo todavía, pero Gil Peres fue a los que descubrieron el ADN, a dos ingleses que descubrieron el ADN, a intentar experimentar si el sonido, ella trabajaba ya con sonidos armónicos, podía influir a un nivel celular. Ujú. Y se demostró que sí, que influía a ese nivel, ¿no? Entonces, pues Rupert Sheldrake lo que hace es intentar ver que la ciencia está en relación a lo que se experimenta, ¿no? Y que todo tiende hacia la unidad. Por ejemplo, en los 7 experimentos que cambiarían el mundo, pues ¿por qué las bandadas de pájaros se unen y perfectamente se sincronizan y saben dónde tienen que ir? Y todo tiende a unirse. En la ley de la vibración pasa igual, todo tiende a unirse. O sea, si tú empiezas a cantar en un do y otro en un re, pero hay una resonancia, hay tal, todo tiende a unirse. Un tambor empieza a reafinarse cuando está escuchando, cuando hay por ejemplo, un sonido continuo, un drone al lado en un do, por ejemplo, tú empiezas a darle un tambor y el tambor tiende a subir a ese, todo tiende al uno, todo tiende a la unidad, y eso es lo que pretende demostrar de una forma científica Rupert Sheldrake. Entonces,
Las resonancias morfogenéticas son lo que llamarían ahora pues, las constelaciones familiares, o podríamos llamar lo que dirían los nativos de la antigua América, de honrar a nuestros ancestros, siempre para que no te caigan las frustraciones del pasado, ¿no? Entonces, hablar que hay una energía detrás, que eso no, que la energía se transforma. Cómo un perro puede encontrar a su amo a 7.000 kilómetros de distancia, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces él siempre trabaja sobre la conciencia de la naturaleza, de que no todo Y se resuelve a través de una fórmula. Primero está el descubrimiento, está la manifestación y luego está la fórmula que se adecúa a esa manifestación. Y luego lo otro que me habías preguntado, el los Rupert. resonadores y los Pues chakras. los resonadores, eso también es que es larga historia, porque eso fue un genio del teatro, quien, igual que Carl Gustav Jung, el famoso psiquiatra que luego descubrió los puntos de los arquetipos y los símbolos y tal, pues fue Grotowski, que fue un revolucionario del teatro en los años 70, al cual le debemos, a través de Eugenio Barba, pues lo que es el concepto de antropología teatral. Entonces él se puso a investigar el tema de la voz. Él tiene un libro famoso llamado Hacia un teatro pobre, donde empezó a demostrar que estaba en el poder del actor y en un espacio muy concreto y en el poder de la mirada del espectador, o sea, cambiar los sets, cambiar las escenografías para que el espectador también estuviera implicado como observador, como espía, como voyeur. Pues cambió el concepto del teatro para convertirlo en algo mucho más íntimo, mucho más sagrado, mucho más ritualístico, y también intentó averiguar de dónde venía la voz, porque él luego estuvo trabajando lo que él llamaba, que ya era un ritual, el teatro de las fuentes. Pues él intentó ir a investigar sobre eso, de la voz que era, y viajó a la India para ver qué era exactamente esto de los chakras y hasta qué punto a nivel energético podía influir en el cuerpo humano, hasta qué punto podía influir en la voz. Entonces, él, para no mitificar demasiado la terminología chakra en aquella época, en la que había un movimiento de intelectualidad fuerte y no todo el mundo era creyente y todo esto, pues a lo que en Oriente podríamos llamar chakras, esa energía, esos vórtices energéticos que están localizados en diferentes partes del cuerpo, él lo llamó resonadores y de una forma acertada para intentar darle un mayor protagonismo al cuerpo. Entonces, los chakras realmente tienen que ver con los resonadores, con las partes del cuerpo. Entonces hay resonadores o chakras que son fuentes alimenticias para la voz. Y entonces en eso decía muchísimo que el chakra del pecho, el cuarto chakra o el resonador del pecho, era una fuente alimenticia muy fuerte para la voz. Si lo vemos desde el punto de vista del esoterismo o de la parte... sí, digamos New Age, pues sería que es el cuarto chakra, el chakra del amor, de la empatía, de la conexión, pero él lo llamaba una fuente alimenticia para la voz. O sea, porque desde el punto de vista físico tenemos los pulmones ahí, tenemos una glándula muy importante también, que es la glándula timo, que las glándulas son muy espirituales también, y tenemos el corazón, que ya se está demostrando que tiene una cantidad de neurotransmisores incluso mayor que el cerebro, o sea, las llamadas neuritas sensoriales, ¿no? Entonces es una parte muy, muy, muy nutritiva para cerrar y para abrir, o sea, cuando algo se cierra, también se cierra ahí de una manera mucho más poderosa. Y por otro lado, el diafragma o el plexo solar, que ahora habla mucho del plexo solar, ¿no? Pues él era el diafragma. Entonces decía que estos dos puntos, incluso la espalda, en esa relación, pues que eran los resonadores muy importantes. Entonces él hablaba siempre de esa división que existe a nivel de chakras como resonadores. Entonces estaba el bajo vientre, que sería el segundo chakra, está el plexo solar, que sería el tercer chakra, que él lo llamaba el diafragma, que realmente es el impulsor de que el aire salga de otra forma, es como el motor. Donde la voz empieza en el cerebro, pero el motor, digamos, el fuelle está ahí y es un lugar también muy altamente nutritivo desde un punto de vista energético. Entonces, él hablaba de esos lugares, ¿no? Has Y dicho una cosa de que la voz empieza en el cerebro, que yo he cortocircuitado ahí. La voz empieza en el sí, la cerebro. voz empieza en el cerebro, sí, la voz empieza en los neurotransmisores, empieza en esa, no voy a hablar conexión con el universo, sino en los neurotransmisores. Entonces, el cerebro es muy importante.
todo empieza ahí. Entonces el cerebro tiene por un lado, funciona como una red mítica de cuento de hadas. Eso ya lo decía Joseph Campbell. O sea, que tiene una parte para una cosa y otra parte para otra que ahora explico. Entonces, el hemisferio derecho es el perceptual. Es donde está el hipotálamo y es donde se dice que a nivel de neurotransmisores está la voz hablada y la voz cantada. Entonces, antiguamente decían que la voz hablada es totalmente distinta a la voz cantada, pero no es así. La voz cantada es una manifestación, ya sea de una manera expresiva u otra que ayuda a la voz hablada, pero están muy cerca, no están en el mismo sitio. Igual que el que habla idiomas, pues se va moviendo sus neurotransmisores de la izquierda al derecho. Porque el derecho es el perceptual, es el intuitivo, el izquierdo es el cognitivo, el racional. Eso es así. Sin embargo, cada parte del cerebro mueve la parte inversa del cuerpo, pero a un nivel de funcionamiento de neurotransmisores es así. Luego tenemos en la parte del coencéfalo, de la parte occipital, la parte del cerebro reptil, que de esto hablaba mucho Grotowski también. O sea, tenemos todo lo que podemos llamar la parte anterior a animal, la parte más primitiva, la que te podría tener un equivalente a los ancestros. Entonces, cuando trabajamos ancestros, cuando trabajamos pasado, cuando trabajamos la parte del coencéfalo, trabajamos la parte reptiliana en esta zona. Se junta mucho ahí. Y empieza ahí. Empieza en la intención profunda con la que tú inicias ese sonido. A veces inicias un sonido que casi no llega ni a oírse, pero que está en tu impulso interno. Y ese impulso empieza en esa conexión. Entonces, cuando se equilibran ambos hemisferios, que es a través de la voz se puede llegar a eso, es una de las manifestaciones de la voz, es que equilibrar ambos, pues te vas dando cuenta de que influyes en diferentes partes de tu cuerpo y de tus resonadores. Quiero leer otro extracto que he sacado de los textos tan maravillosos que tienes y a continuación quiero que me expliques algunas cosas, ¿no? Que nuestro cuerpo y nuestra voz son una unidad indisoluble solo se descubre con el entrenamiento. Se dice que la voz es algo separado, pero eso solo ocurre en ciertos ejercicios. Y además hay que señalar que la voz separada es algo muy peligroso para el futuro de un actor. Así que cuando pensamos en el trabajo sobre la voz, pensamos en el trabajo sobre el cuerpo del cual la voz emerge. ¿Y qué significa el trabajo sobre el cuerpo? Introducirnos en el campo de las relaciones entre las acciones físicas y el texto. La voz está en el cuerpo. ¿Pero eso qué quiere decir? Y te digo yo, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo podemos conectarnos más con la voz de nuestro cuerpo? Eso es, pues integrar mente, cuerpo y energía en una unidad. O sea, no, la voz no va separada del cuerpo. O sea, yo se lo digo siempre a mis alumnos, ¿no? Que, o sea, una voz que va por un lado y un cuerpo que va por otro es algo esquizofrénico. Entonces, y tampoco tiene que ser monofrénico. Quiero decirte que tiene que haber una multiplicidad, pero tiene que estar acompañada del cuerpo. Entonces, eso lo decía, ese texto que has leído lo decía Grotowski en sus últimas investigaciones, aunque yo lo que le añado a ese texto de Grotowski es que con la ayuda de los armónicos que puedas canalizar, que puedas trabajar, puedes influir en esa integración de cuerpo, mente y espíritu o energía. Al espíritu, para los no creyentes, le llamo campo electromagnético, que está ahí. Muy bien, que está ahí. Que está ahí. Entonces, que es energía. Eso es. Entonces, es una integración. Entonces, cuando yo, por ejemplo, trabajo al piano, les digo claramente, esto no es un piano. Esto es una prolongación de tu cuerpo y los diferentes registros, porque el piano lo que intenta es imitar los diferentes registros de la voz humana, o los diferentes instrumentos de una orquesta, que siempre, de una manera u otra, intentan imitar a la voz porque es muy flexible, muy maleable. Entonces dice, ¿qué significa eso? Pues significa reaccionar ante el sonido, no pensar ante el sonido. Y yo pues tengo mis truquillos para que eso sea así, que se convierten con las acciones físicas en verdad, en una verdad. Ahora se diría mucho en verdad. Las jóvenes dicen mucho en verdad. ¿Por qué te decía esto? Pues sí, se me ha ido un poco integrar. Por integrar y por darle coherencia al movimiento, a la voz, ¿no? Que es ¿por qué son un uno? Pues son un uno porque uno es una concatenación de otro, ¿no? Te iba a decir otra cosa, pero bueno.
Sí, pues, que viene a coalición. Pues Pero ya que bueno, no sé, es estamos, que son tantas cosas bonitas. es, todo lo que cuentas a mí me parece fascinante. Ya te digo porque es algo que está poco explorado, muy poco explorado, aparte Cla- muy poco investigado con sello. Es decir, la voz todavía es un campo totalmente abierto Sí, y por encontrar montones de conexiones con el cuerpo y significados. sí, sí, está por explorar en muchos sentidos. O sea, hay profesores de canto que son profesores de voz, que fueron profesores de voz que dejaron un legado como Sir Wilfard, que habla de encuentra tu propia voz, y fue un cantante que de un momento determinado pues, descubrió que la voz iba más allá de una partitura y de que iba más allá de los registros habituales, ¿no? Y yo lo que he descubierto ahí, pues un pasito después de Grotowski, pero vamos, no comparándome, simplemente es que existen formas de integrar todo eso y que no Mm. podemos separarlas. O sea, los foniatras llega un momento en que no pueden dar de sí trabajando solamente a partir de lo que son las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son las cuerdas del violín de nuestro cuerpo, pero no son resonadores. Pueden resonar siempre y cuando estén bien protegidas por esos armónicos que yo te digo que son nuestro campo electromagnético. Pero resonadores, como decía bien Grotowski, están en el cuerpo, en las partes y las fuentes alimenticias que pueden ser desde las yemas de los dedos, pero no son las cuerdas de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales dependen también de nuestras emociones, dependen también de cómo nos encontremos. Yo he tenido alumnos y alumnas que a lo mejor no han abierto la voz y os han quedado afónicos porque han tenido un recuerdo, por ejemplo, y no han hecho nada. Por inhibición se han quedado afónicos, aunque ya digo, yo te trabajo la fonía y no hay ningún problema. Y puedes liberar, porque necesitas liberar sonido. ¿Sabes? Entonces, el hecho, para un foniatra, el escuchar el canto de armónicos es como se le llaman sonidos glóticos. No saben dar explicación científica a eso, pero me han venido foniatras también a hablar conmigo porque, claro, se dan cuenta y dicen, tienes que respirar con el diafragma, tienes que usar la cabeza como cavidad de resonancia y para crear la técnica de la llamada famosa de la máscara, que al final lo que hace es amplificar tu voz como una trompeta. Pero la voz no tiene que resonar solamente en una cabeza parlante, como si fuéramos los talking heads. No, tiene que resonar en todo el cuerpo, aunque sea un volumen muy suave. Pues yo quiero que nos hagas una pequeña demostración de todo esto que cuentas, si quieres, Vale, te voy a hacer así un poco al estilo mongol. al estilo casero. No te voy a hacer un poco de cantos armónicos porque si no resultaría. Yo me acompaño con un instrumento que se ve aquí, es muy bueno para los armónicos vocales, que se llama Shruti Box, que es caja Shruti. Esa caja Shruti parece un armonium, pero no lo es. Caja Shruti significa, o Shruti es una palabra en sánscrito que es un nombre propio, que se puede llamar tanto para hombre como para mujer, y que significa lo que se oye. Entonces, yo suelo usar en la India como un instrumento para cantar mantras y suelen ser de diferentes tamaños y demás, pero este es copyright alemán, para que salga siempre igual y bien duro, resistente. Entonces, me ayuda a estimular la voz y a sacar los armónicos disociados, no los que hemos estado hablando, que también que son de diferentes alturas, rangos y efectos. Entonces,
Wow, wow. Me quedo sin palabras, Enrique. Es alucinante lo que puedes hacer con la voz. Alucinante. Muchas gracias. Pues yo con esto vamos, me despido de ti, muy agradecida porque estés aquí, porque hayas querido participar. A los que nos veis, a los que nos oís, pues por favor, no os podéis perder la página de Enrique, buscadlo, Enrique Martínez Voz, y nos seguimos viendo en los siguientes episodios. Gracias, gracias Enrique. Nada, muchas gracias.